están? Bienvenidos otra vez a Zona de Contagio, este programa que realizamos una vez a la semana, con todo el gusto del mundo, todos aquí encerrados en un Zoom. Ya la gente está saliendo más, pero nosotros queremos seguir con nuestra bonita tradición de grabar en Zoom y así tenemos mucho más alcance para traer invitados de todas partes. Entonces, hoy le doy la bienvenida a Mariana. Nuestro querido Nayef no va a poder estar con nosotros. Ahorita Mariana nos va a platicar un poquito. Y hoy tenemos un súper invitado que además me da muchísimo gusto, a Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, porque además de que es un gran músico, es una gran persona, es una persona muy inteligente y lo conozco desde hace muchísimos años. Entonces me da muchísimo gusto. Bienvenida, Mariana. Gracias, gracias, mi querido Borre. Yo quiero hacer una aclaración primero. Esta voz no es COVID, ya me hice 3 pruebas, incluyendo la PCR, que es la más efectiva, pero uno, el bicho sigue con todo. Esta quinta ola, háganme el favor, está pegando, pero cañoncísimo, pero bueno, me hice la prueba, no, pero si estornudo de pronto, no, no es mala educación, es simplemente traer un gripón. 2, que quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, un abrazo primero a nuestro adorado Neji Ella, que me hubiera encantado que estuviera en el programa porque le hubiera encantado conocer a Daniel, que es una persona que está, digamos, fuera del rango de personas con las que él convive. Y a Daniel le hubiera encantado conocer a Neif, que es un gran escritor, es una persona brillante, es experto en tecnología, en pornografía. Entonces, como que tiene un bagaje intelectual bien interesante y es muy simpático. Pero como dice Borre, murió su mamá, así que brindamos por la señora Munira Abolhosen de Yeya, mejor conocida como Mona, la señora Mona. Esta va para ella. No la conocimos, pero hizo algo muy bien. No sé si todo en su vida, algo muy bien, y fue a nuestro querido Nave, a quien adoramos y admiramos, así que este programa se lo dedicamos a ella. Salud. Salud. Quisiera empezar, Borre y Dan, porque me contaran por qué se conocen ustedes, porque era más lógico que Daniel y yo nos conociéramos, que si por el radio, la música, etcétera. Pero ustedes, ¿por qué se conocen? Digo, nos lo va a platicar Daniel, pero desde hace más de 35 años nos conocemos. Wow. Nos conocimos en la secundaria. Daniel, digo, yo ya estaba en un colegio que llevaba 7 años en ese colegio y en secundaria entraban como nuevos alumnos que venían de otras escuelas y Daniel venía de esa escuela. Entonces en primero de secundaria nos conocimos, nos hicimos muy amigos ahí. Después Daniel se fue a estudiar 2 años, ¿no? ¿Te fuiste? A 2 años. Canadá. A Boston, ¿no? ¿O a dónde te fuiste? A una Bueno, cosa. Exacto. Y después regresó y nos seguimos, ya no nos llevamos, en primera secundaria sí nos llevamos mucho, 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 porque íbamos en el mismo salón, éramos igual de nerds. y y entonces fue después, cuando regresó, yo ya tenía otros amigos, él se hizo amigo de otros grupitos, pero nos seguimos llevando y a la fecha, digo, no nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos con mucho cariño, nos queremos. Yo a Dani lo quiero mucho, lo aprecio mucho porque es una persona muy valiosa. igualmente, pues realmente son esas amistades que haces, ya sabes, en secundaria, en preparatoria, que valen muchísimo, que son entrañables por los momentos que te toca vivir. O sea, es un momento de la vida bien intenso. Entonces, todo lo que descubres con esos amigos, con esa gente que está al lado de ti, pues se hace entrañable y los llevas contigo el resto de la vida. Como dice el Chori, pues todo el tiempo, aunque no nos veamos mucho, nos queremos, nos apreciamos y sabemos que estamos ahí. Exactamente. Oye, y esos años fuera, Daniel, ¿en dónde estabas y de cómo te enriquecieron? Porque son edades en donde estás muy tierno, ¿no? Eres una esponja y salir a temprana edad, por así decirlo, te llena de un montón de cosas. Cuéntanos un poco de esos años, ¿de qué te nutrieron? Pues fue segundo y tercero de secundaria, que habrá sido como de entre los 13 y los 15 años más o menos. Imagínate, una bomba de hormonas, además. Y fue un internado mixto en un pueblito como a 45 minutos de Boston, o sea, en la zona de Massachusetts, que es realmente muy bonita. El pueblo se llamaba Southborough, en Massachusetts. Y pues yo creo que gran parte de quien soy
ahorita se gestó ahí, o sea, digo, obviamente conforme vas creciendo vas formándote, pero esos 2 años, como dices tú, fueron bien importantes. eh, Fueron años en los que pude absorber muchísima cultura a la que no teníamos tal vez acceso en la escuela aquí en México en la que íbamos y demás, ¿no? Porque venía gente es una escuela que tiene un programa muy bueno de inglés, entonces venía gente de Japón, de Corea, de China, de Filipinas, de otros lados del mundo, más la comunidad norteamericana que pues, también iba de muchos lugares de Estados Unidos ahí. Era curioso porque éramos una mezcla de jóvenes afortunados de que teníamos la oportunidad de ser enviados a esta escuela, ¿no? Afuera de nuestro país y jóvenes desafortunados porque sus papás tenían mucho dinero, se habían divorciado y no tenían espacio en la nueva casa con la nueva esposa para sus hijos. Entonces, a veces había muchos chavos como muy, como decir, como chicos problema que parecían, ¿no? Ser adolescentes problemáticos, ¿no? Y de mucho desmadre y que venían de hogares pues, disruptivos y otros que veníamos ¿no? Con otra como intención o formación. Entonces era una amalgama de ideas, de visiones sobre la vida. Pero bueno, mucho de la música que yo regresé escuchando, o sea, cuando yo regresé a Luis Hermosa y ahorita decía el Chore que pues sí teníamos ya grupitos diferentes, Perdón, porque yo... ¿el Chore eres tú, güey? Yo, ya, así me dicen desde que tengo 7 años y por supuesto mis amigos de la secundaria sí me dicen. Es una exclusiva, Dani, eso no lo sabíamos en Zona de Contagio después de 2 perdón, años ya trabajando, pero bueno. No, está perfecto. Alejandro, No, pues digo, todo el mundo me dice Chore, hasta mi mamá. eh, y yo regresé ya como ya tocando la guitarra, inspirado con un tipo de música que no había escuchado. Estuve escuchando mucho más Grateful Dead, obviamente rock clásico, Doors, Pink Floyd, o sea, una serie de cosas musicales a las cuales no había sido expuesto antes, que fueron bien importantes para mí. Regresé sabiendo tocar la guitarra y con las ganas de hacer música y de formar un grupo. En fin, o sea, sí fue un parteaguas en mi vida irme para allá y también regresar a la escuela donde estábamos, porque en la escuela donde estábamos, no sé si tú lo hayas vivido así, Chori, la verdad es que no he podido platicar realmente con nadie de esto así, pero era una escuela de cierta manera un poquito más conservadora, ¿no? De su formación, y ser rebelde, como un rebelde así sin causa, era muy fácil, no tienes que ser mucho, ¿no? Yo iba con mis jeans rotos y me ponía mi paliacate en la cabeza y mi sudadera de jerga y ya era así como el frijolito negro en el arroz, porque era como, y no es que yo fuera ningún rebelde, o sea, siempre he sido bastante tranquilo y los nerds no se nos ha quitado, bueno, no, seguimos siendo los mismos nerds y la verdad yo siempre he sido muy tranquilo, pero era como muy fácil ser rebelde y entonces había como un cierto disfrute de mi parte de poder sentir como esa rebeldía y como generaba en los compañeros y en las compañeras, ¿no? Cierto como empatía y al mismo tiempo cierto como rechazo. Entonces fue una época padre porque aunque había como, yo me daba cuenta que había un cierto rechazo por cierto grupo de gente, y no necesariamente de nuestra generación, pero de otras generaciones, como por esta rebeldía, era como una cuestión totalmente decidida, o sea, yo decidí hacerlo, ¿sabes? Claro. Justo cuando llegué, traté, o sea, pues llegué, pues traté obviamente de embonar y todo, pero ya traía yo la cabeza como girando en mil cosas. Entonces, poquito a poquito me fui convirtiendo como en este rebelde sin causa, que acabó siendo el comienzo de La Gusana Ciega, o sea, La Gusana Ciega comienza ahí mismo en la escuela. No sé si tú allá también voy a develar el nombre de la escuela, Chore, pero sí, No, sí, o sea, claro, no hay problema. Digo, era el Colegio Vista Hermosa, pero tú ya traías un chip musical bien interesante, porque yo me acuerdo en primera y secundaria, que de repente me invitabas a tu casa, que vivías en casa de la fregada, El vivía en desierto, ¿no? Contadero, pero en esas entonces era el fin del mundo. Entonces mi mamá me invitaba a Daniel a su casa y decía, no manches, que se quede a dormir, a comer, a cenar, todo, con tal de no ir por él. Entonces nos quedamos y tu hermano Alejandro, tu hermano grande, tenía tornamesas y tenía mezcladoras. Entonces ahí nos poníamos a hacerle de DJ y hacíamos unas cosas muy simpáticas con Madonna y con OMC y cosas, ¿no? Pero ya desde siempre traía ese chip musical. Cuando se va a Boston, Daniel,
y regresa, ya trae un chip diferente, porque eso era pues lo que oíamos, lo que había, los discos que tenía su hermano grande, pero ya traía una educación musical diferente, ya oía a The Who, ya oía a The Doors, ¿no? Y ahí surge en los festivales que hacíamos entre musicales y bailables, ¿cómo se llamaba? Antes de La Gusana Ciega se llamaba Los Hijos del Maíz o una No, no, cosa así. el grupo se llama La Tribu y nuestra Ah, La primera canción, Tribu. que te acuerdas, nuestra primera canción se llamaba Los Hombres de Maíz. Los hombres, exactamente. Yo me acordaba que por ahí, La Tribu, exactamente. Y tocaba, pero además, pues era cuando, pues esto habrá sido el 87, 86, 87, cuando no había conciertos, digo, había muy poquitos conciertos, y de repente tocaban estos, porque digo, siempre hubo talento musical en nuestras generaciones, ¿no? Muy, muy curioso, pero ya a Daniel se le veía ese talento. Ahora, de ahí, platícanos un poquito, Daniel, o sea, ¿cómo vas construyendo tu grupo que de La Tribu pasa a, porque además estudias ingeniería mecánica? O Exacto, sea, nada cuando todo el musical. mundo decía, no, pues Daniel seguro se va a ir a estudiar a Berkeley o al conservatorio o algo de música, ¡zas! Dice, me voy a estudiar ingeniería mecánica, órale. No, pues a lo mejor va a poner un taller de guitarras. Exacto. Fíjate que, bueno, La Gusana Ciega tal cual se formó en el Vistahermosa y el primer nombre fue La Gusana Ciega, pero fue tal animadversión de parte de todo mundo por el nombre, entonces que le cambiamos a La Tribu. Como La Tribu nos presentamos, creo que sí, en el Vistermoti, que era un festival de baile, que todavía supongo que lo hacen, no sé, es como muy reconocido como de bailables, de conjunto. Pero en nuestra generación había un cierto grupo de personas importantes que se encargaban de cosas importantes como el Juan Carlos Díez y Guá, ¿te acuerdas de Guá Laborde? Juan Carlos Díaz igual, Luis Enrique igual. Este, y, y entonces metimos como que la parte de conciertos durante el bailable, o sea, previo al bailable. Ahí fue donde La Gusana Ciega se presentó por primera vez. Tocamos canciones que están en el primer disco de La Gusana Ciega. Entonces ahí se formó, pero cuando terminamos la prepa, yo quería dedicarme nada más a la música, pero no quería estudiar música. Una vez más, como necedades y rebeldías, ¿no? De adolescente, yo quería dedicarme a tocar, no quería que me encuadraran en la teoría musical, bla, bla. No había tantas opciones como hay ahora, creo que era así como el conservatorio, ya sabes, para estudiar música y en dado caso un Berkeley que la verdad es que creo que nunca estuvo en mi radar. Y para vivir en casa de mis papás tenía que estudiar una carrera, así es que me dijeron estudiar una carrera y todos, o sea, Manuel, que era el bajista de La Gusana Ciega, Edwin, que era el baterista, se iban para ingeniería mecánica, así es que dije, bueno, pues vamos para allá total, ¿no? Vamos ¿Qué a nos puede estudiar. pasar? Exacto. ¿Y alguna vez ejerciste tu profesión? Fíjate que no como tal, pero sí trabajé, terminando la carrera, trabajé en implementación de normas de calidad ISO 9000 en una planta de Coca-Cola FEMSA, de la enlatadora que está aquí en Tlalpan 2, como un año y Wow. medio. Oye, quisiera hacer un pequeño paréntesis para regresar a un poco el asunto del nombre que siempre ha causado este asunto. Y cuando me lo contó Daniel hace poco, entendí mucho mejor de dónde viene el nombre, pero les quería contar algo muy breve que no he contado nunca en Zona de Contagio, pero sí en algún otro programa, que cuando yo me fui a ese viaje, yo no me fui a un internado, Dani, yo me fui a un campamento cerca de Toronto a los 9 años, o sea, así mi mamá me dijo, ¿te avientas? Sí, ¿cuánto tiempo es? 2 meses. Y yo, va, y fui muy feliz, o sea, fue la etapa más feliz de mi vida, imagínate. Bueno, no, seguramente está por venir y esas mamadas que dicen, pero fui muy feliz, pues fue muy feliz. Y de ahí había como este cierre del concurso del curso de verano, y era cuando estaba justo de moda We Are the World. Entonces, imagínense, todas las chicas queríamos ser Cyndi Lauper y todos los chicos querían ser Michael Jackson, que eran las figuras que estaban más al top. Si no, quería ser Bruce Springsteen o quería ser Donna Summer. Pero a mí me tocó, porque yo tenía el pelo largo, largo hasta acá, me tocó, por orden de uno de los instructores, ser Willie Nelson, güey. Entonces, me peinaron de raya en medio, me hicieron 2 trenzas así hasta acá, me pusieron una bandana y una camisa, pues, de camisa de Willie Nelson, de leñador, y entonces
yo canté la parte de Willie Nelson, que no tenía ni idea de quién era, pero cuando regresé a México, le pedí a mis papás que me compraran un cassette de Willie Nelson. Y de ese momento a la fecha es que me fui por el country. Me gustan muchos géneros, pero el country está muy arraigado en mi corazón por ese viaje en el que encarné a Willie Nelson a los 9 años. Entonces, güey, llevas muchas cosas de esos viajes. Ahora, cuando te pregunté hace relativamente poco, Dani, del nombre, entendí muy bien porque hablabas de cómo en ese entonces estaban de moda grupos como los Smashing Pumpkins, que en español, o sea, los oímos en inglés y no suena mal, pero si te pones a pensar en la traducción, las calabazas estalladas o algo así, o los Screaming Trees. Entonces venía mucho al caso en la estética de ese entonces ponerle algo como sin sentido, animal, fantástico, algo así, ¿no? O sea, como que sí tiene su lógica. Sí, definitivamente influyó el momento para ponerle nombre al grupo. Está Blind Melon, que pues también salía Blind Melon. Pearl las Jam. tienes ya, está Pearl Jam. Entonces sí era como la moda, pues igual de este tipo de nombres compuestos. Hacerlo en español no sé qué tan bueno fue, ¿no? Pero igual salió como también de una lista de nombres y créanme que si en algo soy bueno para muchas cosas, para algo soy malísimo es para ponerle nombre a mis proyectos. Oye, no, digo, la verdad es que son buenos y yo quiero ahí abonar un poquito porque efectivamente, no me acordaba esto de que al principio era la gusana ciega, pero como que no, digo, tuvo mucha, no consejos, sino que malos reviews ese nombre, porque además en ese entonces tenían un manager que también es muy cuate nuestro, el Huevo Crespo, y era un dictador, ¿no? Seguramente algo tuvo que ver ahí de que no fueron la gusana así la tribu, ¿no? Y ya, vámonos. Fíjate que fue muy divertido que el Huevo se sumara, porque sí, era como un dictador y tenía muchísima energía para empujar el proyecto, ¿no? Y así hacíamos las camisetas y hacíamos los pósters nosotros, y entonces él compraba el rasero y la malla y la pintura para hacer A ver, espérame un segundito. Necesito ayudar a algo. Ahí Lo viene que el va, Huevo yo lo Crespo. platico porque dentro de las clases que teníamos, hacíamos taller de serigrafía. Entonces todos estábamos en el taller de serigrafía y entonces unos hacíamos camisas de los Caifanes piratas, ¿no? Y ellos hacían sus cosas de la tribu y de la gusana ciega. Entonces era muy divertido porque era como si fuera una especie como de banda de rock garage, super hechiza, ¿no? Entonces era una época muy padre toda esa parte, ¿no? ¿Te Pero acuerdas era, el taller de serigrafía haciendo camisetas de Caifanes piratas y de la tribu versus Gusana Ciega? pero ¿sabes qué Sí, está padre? Que era como estar jugando al rock and roll sin saber que sí lo estaban haciendo de verdad. Porque cuántos de nosotros, y ahí me incluyo, ¿no? Nos quedamos en jugar a tener una disquera, ¿no? Como proyecto final de comunicación. Tenemos una disquera y vamos a grabar bandas. Y tantos que nos quedamos en eso. Bueno, yo afortunadamente, ¿no? Pero ustedes, o sea, ustedes están en este momento hablando de todo lo que pasó para que estuvieran aquí. Y eso está muy bien. No fue finalmente nada más un juego. la verdad es que fue como como dices tú, la formación, sin saberlo, estábamos ahí preparándonos para entender pues muchas de las cosas de la industria sin saberlo, o sea, también fíjate que, o sea, justo o sea, estábamos más en el norte, o sea, más la zona de rock, donde estaba Caifanes, donde estaba toda la gente del Madrid, que es, ¿no? Como mucho más, como en ese rollo de músicos y más, estaban en el sur, o sea, ya Sí. como que no había mucho, o sea, estábamos en otro código postal que no se conocía mucho, entonces, poco a poco nos fuimos aventurando hacia ir conociendo ese mundo y tardamos un ratote en que nos dieran chance de tocar en Rocotitlán y en entender un poquito cómo movernos y hacer nuestros contactos y relaciones con la gente. Pero bueno, pues esos años en el Vista Hermosa y con el Huevo de manager ahí empujando y todavía en la universidad también nos acompañó él un buen rato. Pues fueron, la verdad, muy formativos. Ahora, Dani, en este programa tenemos de todo tipo de invitados, o sea, hemos tenido científicos, biólogos, desnudistas, pero sobre todo escritores y escritoras. Y tú entras en ese rubro también de alguien que escribe.
como tú bien sabes, no es lo mismo escribir un poema que escribir una canción, que escribir un ensayo, que escribir un cuento, una novela. Pero en tu caso, ¿de dónde viene el interés literario, independientemente de las canciones de La Gusana Ciega o de Kafka Jones o de todas las que has escrito? ¿Cómo te convertiste primero en lector para después también hacer tu propia narrativa, pues? Fíjate que creo que es ese proceso, no sé si sea como, que es bueno o malo, cómo sucedió, pero en realidad yo era súper fan de Morrison, de Jim Morrison. Y de leer su biografía y de estudiarlo, ¿no? De A a la Z. Y ahí fue cuando vi que él era un fanático de la lectura y empecé a leer a los poetas que él leía y lo empecé a leer a él y entendí que él tenía esta gran ambición por realmente ser un poeta, ¿no? Se visualizaba no necesariamente como nada más como un rockero, o sea, aunque realmente construyó una imagen increíble que todavía hoy en día es de las más populares, ¿no? Para camisetas y para las partes de atrás de los peceros, ¿no? Las fotos es Che Guevara, Jesucristo y Jim Morrison, ¿no? O sea, es esta Y imagen, una vieja chichona de bueno, perfil. no puede faltar. Pero él desarrolló y creó una imagen como de Dios del rock muy interesante, pero en el fondo quería escribir, escribía y era fanático de eso. Y yo como en esta imitación de, ok, si eso es lo que hay que hacer para ser estrella de rock, ¿no? Hay que leer, pues voy a leer. Y ahí, o sea, empecé a encontrar realmente mi pasión por la lectura. Antes de eso yo te diría que no me encantaba, leía pues un poquito a la fuerza, ¿no? Era lo que mandaban en la escuela de lecturas, era lo que leía. Y ahí fue cuando empecé a descubrir a los poetas malditos y empecé a leer a Baudelaire, a Rimbaud, a Verlaine, y que empecé a escribir yo. Y a partir de ahí, pues sí, le he encontrado un gusto muy especial a la composición, o sea, de música, tanto la parte musical como a las letras. Y, y vaya, pues ya ahorita para mí ya es como pues parte de lo que hago, ¿no? O sea, escribir y tener esta narrativa. Y es curioso porque sí, o sea, escribir la letra de una canción, digo, hay muchos estilos, pero en la forma en la que por lo menos yo intento hacerlo, es que tienes tres versos y un coro para contar una historia, o para poder dejarle a la persona ¿no? una narrativa, un pensamiento, una idea completa. Entonces es un ejercicio de síntesis bastante interesante de escritura y tiene su complejidad. Lo platicaba con Rob Velázquez el otro día, platicábamos de las letras, ¿no? Y pues sí, y decía, pues por eso le dieron su premio Nobel a Dylan, ¿no? Lo haya querido, no es otra cosa. Pero sí, o sea, sí requiere de un proceso literario interesante, sí. Lo tengo aquí a la mano, no crean que vivo pegada a Dylan, aunque casi sí, pero es que voy a hacer un programa al rato de Dylan, por eso lo estaba repasando. Pero sí, claro, claro, entiendo eso. Así como tienen su lenguaje o su estructura cada uno, también la ruptura es igual de válido y por eso yo soy de las que sí me pelea por decir que el Nobel de Literatura para Dylan es absolutamente justo y merecido. Perdón, Borrebas. Sí. Digo, la verdad es que la parte, yo le diría poética de tus canciones, se nota por el trabajo que tienen, ¿no? Hace algunos años, más bien hace muchos años, García Márquez era lo que decía, ¿no? Para ser un buen escritor tienes que escribir diario, ¿no? Yeah. Y pues eso yo creo que es parte de tu proceso. Ahora, dentro de este proceso de escribir y ponerle música, y tú decías hace ratito que hay muchas técnicas y hay muchas maneras de crear estas canciones, ¿no? Platícanos un poquito cuál es ese proceso que tú llevas, ¿no? O sea, piensas la canción, piensas las armonías, piensas las notas y después les pones letras. Siempre ha sido una cuestión que a mí me ha interesado porque sé que todos los músicos lo hacen diferente, pero tú cómo preparas tus canciones. O sea, tú te metes al estudio con tu grupo y sacan la música y después te pones a escribir la canción o escribes la canción y después le pones música. Normalmente me voy a sentar o en el piano o en la guitarra y principalmente es con la guitarra y voy a estar tocando. Y a veces estás tocando, ya sabes, lo que sea, jugando un poquito con los acordes, con lo que hay, y encuentras algo que te gusta, que te llama la atención y dices, ok, esto me llama la atención
y lo empiezas a trabajar y le empiezas a meter melodía. Eso es lo que hago yo. La melodía para mí es como de lo más importante, porque si analizan las canciones de La Gusana Ciega, el 90% son mi y la y mi, ¿no? O sea, esos dos acordes van a estar en todas las canciones de La Gusana. Ahora, que quede claro que no estudié música. Entonces, lo que sé es bastante empírico, digo, y entonces es curioso porque yo de repente llego con encontré una nueva acorde en el brazo de la guitarra, ¿no? Llego con mis colegas y les digo, tengo esta canción, ¿no? Y pensando que estoy en otra tonalidad, y me dicen, güey, es mi y la otra vez, güey. Entonces, todas mis canciones son mi y la, pero con los mismos dos acordes puedes hacer una cantidad impresionante de melodías, ¿no? Le varías un poquito la métrica, el ritmo, el mood, y entonces para mí lo más importante es la melodía y es lo primero que surge. A partir de la melodía o para memorizar, acordarme de la melodía, a veces le pongo alguna frase, unas palabras que queden por ahí, ¿no? Por decir, la rola que se llama Rock and Roll del disco Justo Borregos en la Niebla. Este, tiene esta frase que dice, pudo ser rock and roll. Y eso es lo único que tenía, más toda la melodía, ¿no? Y ese pudo ser rock and roll, ese es el comienzo de la letra, esa es como la semillita. O sea, a partir de pudo ser rock and roll, pues, ¿qué pudo ser rock and roll? Lo que sea, ¿no? Pero digo, bueno, ok, pues una relación, ¿no? Es lo que teníamos tú y yo, pudo haber sido rock and roll, y bueno, para mí rock and roll es chingón, entonces es como decir, pudo haber estado fregón, ¿no? En nuestra relación, lo cual quiere decir que no fue, que la relación no funcionó. Entonces, el narrador, ¿quién es el narrador? Bueno, pues es este personaje, le va a cantar a ella lo deja, él le está echando en cara que pudo haber estado fregón, y bueno, ya le agregué un poquito el rollo de que cree que va a regresar ella pidiendo perdón, cosa que no va a suceder, pero... Nunca, jamás. Y si sucede, durará poco. El final va a ser malo siempre. Así se desarrollan las canciones. O sea, para mí es la melodía primero. Y la melodía justamente me va a marcar como la métrica, ¿no? O sea, cuántas sílabas puedo meter en esta melodía. Y cuando empiezo a guachar, empiezo a colocar, o sea, porque hay balbuceas, ¿no? Empiezas ya medio a decir cosas, muchas veces es como una especie de guacha en inglés. Y lo que te ayuda es a ir poniendo las consonantes o las vocales, ¿no? Aquí está para que terminen A, ¿no? Aquí, aquí hay. Entonces, es como este proceso, es como armar un rompecabezas sin tener la imagen, Okay. ¿sabes? O sea, después echas todas las piezas y tienes rojos y verdes y azules, y entonces vas poniendo y te vas dando cuenta, y de repente te das cuenta de, ok, de esto se va a tratar la canción, ya entiendo, y ya le vas poniendo los últimos detalles. Oye, Borre, platicábamos hace rato de la entrevista de Dani en mi libro, en A través del vaso, y algo que yo descubrí gracias a él y a algunos otros más jóvenes, digamos, no la vieja guardia, de los que entrevisté, quiero decir, no bueno, sí, de Arau, de Jaime López, incluso de José Lo, que no es tan vieja guardia, se me vaya a ofender, pero es esta onda que me la explicó sobre todo Daniel en el sentido de cómo componer en español y que suene bien dentro del género del rock, que pensaríamos que, bueno, si vas a escribir, escribes en tu idioma original, ¿no? Pero este asunto de escuchar tanto rock gringo y rock inglés y decir, bueno, es que se tiene que cantar en inglés, o sea, de hecho pensemos en que el Tri se llamaba Three Souls in My Mind, ¿no? Y que empezó escribiendo, cantando inglés. Esa transición, Dani, me gustaría que nos las contaras como del ejercicio lingüístico que fue también escribir en español y que no sonara raro, porque, por ejemplo, en el rock argentino, poderosísimo rock argentino, como no estaban tan cerca y por supuesto no querían ningún tipo de influencia inglesa por razones obvias políticas, el español les venía mucho más natural. Y además de eso, el incluir música popular como las cumbias, como la cumbia villera y demás, entonces era más natural. En el caso de ustedes, de tu generación, ¿cómo fue escribir en español? Pues igual, yo cuando regresé a Estados Unidos decía, pues, tiene que ser en inglés, ¿no? O sea, lo que haga de música va a ser en inglés. Y fue cuando escuché a Soda Stereo y a Caifanes hacer esta música que sí me gustaba, que sí me llegaba, era un rock pues más británico, yo creo, ¿no? Un poquito más como The Cure, como esa onda New Wave.
y lo estaban haciendo en español y sonaba bien, lo podía entender y fue cuando dijo, ok, pues sí, vamos a intentar hacerlo en español. Es más difícil, yo creo, hacer que el rock suene bien en español. Es más, hay muchos grupos que como que escriben en inglés casi casi aunque no lo hablen, porque es mucho más fácil por dos razones. Uno, porque son palabras monosilábicas. Entonces, en esta cuestión de meter en la métrica palabras, ¿no? Tienes como muchas opciones. Y en el español, pues sí, con la acentuación de las palabras y con la longitud que tienen, es un poquito más elaborado. Eh, y yo creo que mucho más, no sé, enriquecedor hacerlo así, ¿no? Porque es un lenguaje, pues, romántico mucho más bonito. Pero hacer que suene, ya sabes, fuerte o como con la energía que necesita tener el rock, o sea, no romántico, no suavecito, pues no era tan obvio y no era tan fácil. Pero escuchar para mí, pues, a Gustavo Cerati, sus letras y demás, y cómo lo hacía, era clara señal de que se podía hacer súper súper bien, ¿no? Y de que no a todo el mundo le iba a salir igual, pero sí, de que sí se podía. No recuerdo en la entrevista exactamente por dónde nos fuimos, pero para mí un punto interesante en la forma de escribir fue cuando hicimos el Highball, el disco de covers. Ujú. Ese disco de covers que trae canciones justo de Julio Iglesias, Camilo Sesto, Milanés, en fin, como todas estas canciones más romanticonas, y las reversionamos a como nos gustaría a nosotros que sonaran. Y el hecho de cómo le gustó a la gente, y ahora todavía la gente cree que compusimos la rola de Hey, que es de Julio Iglesias. No sé si lo vi, que es chore. Sí, 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 claro. Ese clásico que justo oíamos de nuestros papás, ¿no? Cuando estábamos chavos. Y es súper romanticona, bueno, ya sabes, de desamor y de despecho y demás, pero yo decía, no, o sea, la gente, somos nosotros los del prejuicio, pues. O sea, soy yo el del prejuicio de poder o no usar estas palabras románticas o decir cosas de cierta forma. El prejuicio lo tengo yo, no el público. O sea, el público disfruta de las letras y disfruta de entender lo que estás diciendo. Entonces, para mí, como escritor, sí me permitió, o sea, de pronto me di cuenta que podíamos decir las cosas de muchas maneras. Y cambia también la forma de escribir, en mi caso, de ser una escritura como en un principio era como pues para mí, porque nadie más estaba ahí escuchando. No, estaba yo componiendo estas canciones, pues realmente para los que estábamos en el cuarto de ensayo y para algunos amigos que iban a los conciertos, pero en realidad, pues nadie más estaba escuchando las letras. Entonces eran muy, muy personales y dirigidas muy introspectivamente. Y a partir de ese disco Highball y del que le siguió, que fue el Conejo del Sombrero, eh, mi forma de narrar y de escribir fue con mucha más conciencia de que había alguien allá afuera que quería escuchar un mensaje, o sea, de que estaba yo hablando con alguien, de que hay este diálogo, esta comunicación. Sí, sí, y pues esta comunicación con un cuate al quien le rompieron el corazón o con una chica que quiere o que necesita salirse de una relación en la que la están maltratando. Hay ese diálogo con nuestro público. Para mí fue muy interesante ese cambio también en la escritura eh, de las letras, que me desvió un poquito del tema del español en inglés, pero No, está básicamente bien, está el bien. inglés es mucho más fácil salirte con la tuya. También porque aquí pues la gente no todo el mundo habla al 100% el inglés y porque muchas cosas ya se las compramos, ¿no? A nuestros artistas. O sea, en inglés puedes decir cualquier barrabasada y suena bien, ¿no? Si las traduces las letras al español, no todas son lo que parecen ser. Sí, digo, el inglés es un idioma tan económico que es muy fácil para el rock and roll, ¿no? O sea, va perfectamente pegado. Pero yo creo que lo solucionaron muy bien en español. O sea, estos grupos se atrevieron a hacerlo, Caifanes, y ya después entró Café Tacuba, Fobia y La Gusana Ciega, y creo que lo resolvieron muy bien, ¿no? Ahora, Daniel Gutiérrez, tú que eres una persona preparada, ingeniero, mecánico, electricista de la Universidad de Ibero, ¿tú cómo ves el futuro de la música? ¿Hacia dónde va? Digo, la verdad es que llegó un momento que la música estaba en un punto, pues, entre comatoso y ya de enfermedad terminal, que es esta época en la que los discos se dejaron de vender, empieza a estar esto de Napster y que la gente ya no compraba discos y ustedes se veían en una cuestión desesperada porque las disqueras ya no le querían invertir a nada
nada, o sea, tú sacabas un disco y básicamente no le hacían nada de promoción, ¿no? Pero hoy en día yo creo que se reinventó la música, está Claro. en una nueva etapa muy importante en la que ustedes como músicos otra vez están ganando dinero con las plataformas, digo, no sé si mucho o poco, pero también están ganando con las presentaciones ya se volvieron un modo de vida de ustedes, hasta el merchandising, ¿no? Se ha vuelto una parte del negocio, ¿no? Casi que la que se tuvo que reinventar fue la industria, no la música, ¿no? Exacto. La música, digo, ha seguido ahí, pero tú cómo ves esta reinvención y hacia dónde va, ¿no? Tú que como persona Pues, tan preparada. pues, gracias, no sé si eso me califique, pero creo que sí, como dices, la industria fue la que cambió. En realidad hay cosas que se han mantenido. Y creo que en esencia el ver a un artista interpretar una canción en vivo y que te llegue a mover fibras de tu mente, de tu corazón, eso no ha cambiado. Sí, o sea, la gente va a seguir y lo va a seguir pidiendo y vibrando. Y realmente esa parte son los conciertos en vivo, ¿no? O sea, la interpretación en vivo de la música no la vas a cambiar, o sea, y pasa desde que tú puedas pagar 5,000 o 10,000 pesos por ver a un artista que te gusta, hasta que vas caminando por la calle en algún lugar y hay un artista de calle, ¿no? Y te detienes y te quedas a escuchar lo que está haciendo y tal vez sacas unas monedas y las echas en su estuche. Pero lo haces porque te hizo vibrar, o sea, porque conectó contigo en ese momento, ¿sabes? O sea, te dio algo especial. Y yo creo que eso a nivel de música no ha cambiado y se mantiene como una esencia. Creo que de repente perdemos de vista eso y las nuevas generaciones se enfrentan a grandes beneficios y grandes retos con las nuevas tecnologías. Uno es que se democratizó un poquito la posibilidad de grabar y de subir tu música y de venderla, ¿no? De distribuirla. Antes, pues necesitabas pues, una buena lana para contratar un estudio de grabación, en dado caso, una disquera para que te distribuyera en las tiendas. Y para eso tienes que pasar por muchos filtros y muy pocos artistas lo lograban. Hoy en día, pues, no sé, creo que cada viernes salen más de 1 millón de canciones, ¿no? En Spotify. Y eso incluye las del grupo que lleva 2 semanas, que grabaron su canción y ¿no? En su cuarto de ensayo y la subieron. Y el nuevo artista de moda y demás. Entonces está democratizado eso. Ya no tienes esos filtros que hacen las disqueras, pero sigue siendo el mismo reto. O sea, el mismo reto es que tienes que enganchar con un público y tiene que haber un intercambio económico con tu público, que esté agradecido por lo que haces. O sea, yo compongo esta canción y la canto, a ti te mueve de tal manera que tú dices, güey, o sea, me encanta lo que me hiciste sentir, cómo te lo agradezco, pues escucho tu música, ¿no? En Spotify, o compro tu boleto para ir al concierto, o compro tu playera. O sea, es un agradecimiento, o sea, es muy válido el intercambio económico, ¿no? A partir de la creación. Eh, y eso sigue siendo la forma en la que puedes vivir de lo que haces. Y sabes qué, hablando de este on demand o la música o el consumo de todo, ¿no? De series, de compras, lo que tú quieras a domicilio, en tu menú, por así decirlo. Punto número uno es para cierta clase social. No todo el mundo tiene una computadora y cuenta en Spotify y Netflix y todas esas cosas. Entonces, hay un grueso de la población, por lo menos en este país, a la que hay que súper considerar y que muchas veces es el público masivo que te va a consumir y que te va a ir a ver. Y dos, lo que decías, Daniel, de el músico que te encuentras en la calle, tiene también este factor sorpresa que todavía, y yo lo digo porque yo soy principalmente locutora de radio, ¿no? Y soy sobre todo radio escucha. El factor de estar escuchando un radio en tu coche o en la casa o en un lugar y de pronto oír algo que dices, no mames, ¿qué es eso? Y entonces que eso te lleve a otro lugar. A mí me pasó, por ejemplo, con MTV, que pues yo estaba en la onda de Motley Crue, Skid Row, y de pronto había un grupo que decía, es que a mí los que más me gustan son estos viejitos, no sé quiénes son. Y eran nada más y nada menos que los Traveling Wilburys. Lo que pasa es que yo tenía 18 años y no entendía por qué me gustaba tanto ni quiénes eran. Y entonces a raíz de eso, y que más o menos salió a la par de este gran sencillo de Tom Petty, que fue Free Falling, que fue en el 89 con el Full Moon Fever, yo dije, puta, de aquí soy. Aunque no me corresponde, digamos, por edad,
ese factor sorpresa de escuchar en la radio una canción, ya sea que nunca has oído y conectas, o que es tu canción y que no la pusiste tú, creo que lleva la experiencia como emocional de la música a otro nivel. No sé si estén de acuerdo conmigo. Totalmente. Ahora, ahí te va, o sea, un poquito por la pregunta de hacia dónde va la música. Yo siento que yo estoy peleado. Bueno, no peleado. Yo estoy en la posición por mi generación y de dónde vengo y por lo que está pasando ahora, en la que, perdón, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Ya, ya, Regresando ya. al de la música, dijiste. Sí, donde hay una exigencia, no para hacer canciones, sino para hacer contenido de redes sociales. ¿Sabe? O sea, de repente parte de mi tiempo lo tengo que hacer en enseñarle a la gente qué estoy comiendo o dónde estoy ¿sabe? Para mí es muy raro toda esta exigencia de los artistas, donde ya no nada más es necesario que cantes y que compongas una canción, sino que hagas toda esta serie de actividades nuevas, ¿no? Que son parte de ahora de la difusión y de lo que la gente tal vez está esperando de ti. Lo cual creo que es interesante, pero es una exigencia nueva para los artistas. Y también la fantasía que hay en eso, o sea, porque estamos viendo a los casos excepcionales en los que, perdón, me voy a mover para conectar mi compu. Los casos excepcionales en donde tienes a Ed Maverick, ¿no? Que se hace viral porque se subió su música a YouTube y de repente pues ya es viral Ed Maverick. Y, y todos creemos que entonces subiendo nuestro video a YouTube, ya ese es el truco. No, no. No, Y, no, es, no. y ese es sacarte la lotería, o sea, es apostarle a sacarte la lotería. Entonces muchas bandas están como pensando que ese es el camino y entonces se queda a un lado la parte de la composición musical, la interpretación, el show en vivo, ¿no? Y por ahí, no sé, va a ser interesante ver qué pasa con generaciones futuras de música y cómo compaginan eso. O sea, lo van a tener que lograr hacer muy bien, esta parte de generar contenido y manejar sus redes sociales bien, pero al mismo tiempo entregar la calidad y un show en vivo que sea trascendental. O sea, yo siento, no sé, la verdad es que tal vez es un poquito por mi generación, pero lo que pasa con el rock sinfónico, por ejemplo, que son estos hitazos, ¿no? O sea, que la gente sigue escuchando estas canciones emblemáticas, estos como himnos que trascienden épocas. Y yo veo a algunos de los grupos nuevos que están funcionando, que están llenando lugares y demás, y no escucho esas canciones. O sea, y no es que esté mal, o sea, hacen muy buena música, pero no escucho una canción que yo diga, pues esto en 10 años, no manches, o sea, ¿no? I Wanna Hold Your Hand. No, 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 no va a pasar, porque ahora todo es mucho más horizontal. No sé si esté bien o esté mal, no sé si nosotros, que correspondemos como a la misma generación, estemos pensando en el siguiente Caifanes, el siguiente Rolling Stones, el siguiente. Yo creo que no va a pasar así, pero la música ya no se va a medir así. Hace poco tuve la suerte de ver la película de Elvis de Baz Luhrmann, porque me invitaron a una función de prensa. Hoy que estamos grabando es 4 de julio, se estrena la siguiente semana aquí en México, el 14, quiero decir. Yo veía eso y decía, es que qué fenómeno, qué se ha de haber sentido vivir el surgimiento de Elvis, la primera vez que lo viste, que lo escuchaste. Y eso no va a pasar. Y nosotros, yo siento que somos afortunados en haber correspondido, pertenecido más bien a una generación que sí vio esos últimos flashazos de The One, o sea, el grande. A caray, eso sonó albur, perdón. Como la gran banda, o sea, o este gran ícono. Y creo que de los pocos que nos tocó a nosotros ya fue Nirvana, por ejemplo, o sea, estos grupos que te simbraron, y a nosotros nos tocó escuchar por primera vez a Caifanes en la radio, y nos tocó ver incluso, o sea, Michael Jackson, que a lo mejor no lo vimos en su primera actuación, pero sí nos tocó el fenómeno. Y está bien, así va a pasar y va a ser mucho más horizontal. A mí me da mucho gusto que nos haya tocado esa otra parte tan emocionante.
Digo, no, yo aquí, digo, se nos está acabando el tiempo, que me da Te muchísima dije, ganas. Borre. Podríamos platicar horas, ¿no? Pero yo ya mi última pregunta va a ser preguntarle a Daniel Gutiérrez, ¿qué series estás viendo ahorita? ¿Qué música estás oyendo? ¿Y qué libro estás leyendo? Em, bueno, del libro estoy leyendo uno que me acaba de dar Mariana, de Edgar Queret. Que es es el último día que fui hombre bala, una cosa así, ¿se Ajá. llama? Ah, una Sí, sí. maravilla. Este, que tengo mi copia autografiada y dedicada por parte de Edgar, así es que estoy muy feliz leyendo eso. Eh, de series, bueno, obviamente salió Peaky Blinders la última temporada, que me la eché de volada, la disfruto mucho. Vi Tabú, eh, que ve, ¿no? Con Tom Hardy, es el actor. Está bien, es una especie de Peaky Blinders en lo que salía Peaky Blinders, ¿no? Es como un poquito el desarrollo de la temática y el entramado y todo. Y está buena. Y hay una que estoy disfrutando que se llama Suits. Creo Sí. que no recuerdo cuál es la traducción al español. Pero esa simplemente me entretiene mucho la dinámica de los diálogos, ¿no? Como y todas las referencias a las películas que están haciendo todo el tiempo, y la velocidad con la que hacen sus diálogos, en fin, me parece súper entretenida. Eso es lo que estoy. Y de música, eh, recién descubierto para mí, gracias a mi gurú de la música, que se llama Gustavo Galván Duque, que es un muy buen amigo. Gustavo vivía en la privada en la que vivía yo cuando tenía 6, 7 años, vivíamos en una privada y desde ahí conozco a Gustavo. Es un poco más grande que yo. Y él me presentó a los Stone Roses, que fue una banda importantísima para La Gusana Ciega, o sea, para mí musicalmente. Me presentó, en fin, me ha presentado con varias, pero me presentó a The War on Drugs. Al principio me costó mucho trabajo, me aburrió un poquito The War on Drugs, pero ya le agarré el gusto, así es que esa sería mi recomendación. Me parece una banda. No te digo, es como si Bob Dylan y Bruce Springsteen se casaran y hicieran una banda, Sí. ¿no? Pero tiene mucho de lo que también bueno, yo estoy buscando con el sonido de La Gusana Ciega, ¿no? Como refrescar los ochentas, aprovechar los sintetizadores y entonces, bueno, The War on Drugs sería. Me encanta. Muy bien. Oye, bueno, mi última pregunta va a ser muy absurda, Borre, pero en este encuentro que tuvimos en la librería Gandhi hace poco, tuve la oportunidad de preguntarle a Dani un tema que desde que salió el disco del Conejo en el Sombrero, me perturbaba, me intrigaba. Y el título de esta pregunta sería, Daniel, ella es pollo. ¿Nos puedes hablar de ella es pollo y la controversia que causó esa línea en la Te digo que canción Ella es ella? lo más interesante es como los fans abrazan lo que escuchan y lo hacen propio y le encuentran sentido, ¿no? En Claro. la canción Se ella estrella y hay una frase que dice, bueno, yo estoy tratando de escribir a la mujer como totalmente en control de su cuerpo y de su corazón, de sus decisiones, y describirla como un poquito como una copa de vino que se derrama sobre la mesa y ella se libera, ¿no? Y entonces hay como varias referencias al vino. Estaba yo buscando referencias al vino y en una dice, ella es Beaujolais de lenta combustión, que en términos de gente que sabe de vino, creo que eso tiene algo de sentido, porque yo me metí a investigar, ¿no? Y que si las piernas del vino y demás, ¿no? Entonces dice que es de piernas largas, en fin, hace como varias referencias. Pero mi curso de francés no había llegado a los vinos, entonces no fue la mejor. Entonces no culpo a los fans de que parezca que diga pollo de lenta combustión. Lo que más me sorprende no es que ellos ahí lo entiendan así, o sea, todo eso se entiende. Lo que me parece curioso es que lo canten con tanto gusto y que para ellos sea muy sensual un pollo de lenta combustión, eso no lo puedo explicar yo. Eso habrá que preguntárselo a los fans. O sea, ¿cómo es que no dijeron, oye, no puede decir eso, ¿no? Eso no es nada sexy, no es nada sensual, ¿no? Como que un pollo de lenta combustión, ¿no? Ahora estoy cocinando, ¿no? Con chepina, ¿no? Lo que intentaba decir era Beaujolais, ¿no? Para hacer referencia, ¿no? ¿Sabes quién hace referencia a de Blur? Hay una canción donde dice, también menciona el Beaujolais.
No sé, Clary from his Beaujolais. En esa rolita lo menciona. Yo creo que de ahí también saqué la idea de mencionar el vino. Estaba muy bien, o sea, todo está perfecto cuando oyes que eso es el vino, ¿entiendes? Pero yo le decía a Dani, Borre, que cuando la primera vez que escuché eso, yo venía con mi novio de entonces, que conocen bien, y él me decía pollo. Entonces, cuando la primera vez que escuchamos la canción, ella es pollo, dijimos, ¡ah! Pollo, ella es pollo, o sea, no sé, todo el sentido del mundo. Por eso apenas hace una semana, 2 semanas que le pregunté a Daniel, bueno, después entendí, leí la letra y vi que en los foros de fans, en algunas ponían ella es pollo de lenta combustión y otros pues, sí decían Beaujolais, lo entendimos todo, pero hasta ahora sé que sí fue un tema entre los fans y así que en zona de contagio ha quedado registrado y aclarado el asunto de ella es pollo, de ella es Trey. Oye, pero digo, ahí te voy a contar un poquito, que yo recuerdo hace muchos años, que ahí abona a esta parte poética y lírica de Daniel, es que desde que íbamos en la prepa escribía unas cosas que todo el mundo se quedaba al principio así como de, ¿qué quieres decir? ¿O qué fue lo que escribiste? O las canciones, ¿no? La de Hombres de Maíz, yo me acuerdo un mini concierto que, ¿no? Que eran unas canciones que en el principio las oías, después decías, no manches, o sea, está mucho más profundo de lo que quiso decir, ¿no? Entonces, digo, eso yo creo que, y le aplaudo a Daniel que sus letras son de esas letras que te ponen a pensar, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, a los mismos fans son los que van viendo eso, ¿no? Pero muy bien. A toda Pues bueno, madre. Pues llamen mi Borre. pues ya se acabó nuestro tiempo. En verdad, Daniel, agradezco muchísimo tu tiempo. Me dio muchísimo gusto verte. Ya nos veremos en otra ocasión, en otras circunstancias y con otras personas que ya quedamos. Y como dice nuestro queridísimo Nayef, que otra vez le mando un gran abrazo. Píquenle al suscríbanse, denle like, inviten a sus amigos. Tenemos aquí a Daniel Gutiérrez, no es cualquier cosa, ¿eh? La verdad, que es todo un rockstar y me da mucho gusto ser parte de la historia de ese rockstar. Muchas gracias. Al Nos contrario, vemos. muchas gracias a ustedes.